Semana del 10 al 16 de agosto. Lectura de la Biblia. Jeremías 24-25. Esta semana, la lectura de Jeremías capítulos 24 y 25 nos ayuda a descubrir valiosas lecciones sobre la obediencia, la disciplina y la manera en que Jehová ve nuestro corazón. Los relatos de los hijos buenos y malos, así como las profecías sobre las naciones, nos recuerdan que Jehová siempre actúa con justicia y tiene buenos propósitos para quienes desean acercarse a Él. Al buscar estas perlas espirituales, preguntémonos, ¿qué puedo aprender de la manera en que Jehová corrigió a su pueblo? ¿Y cómo puedo demostrar hoy que deseo escuchar su voz y obedecer sus consejos? Busquemos perlas escondidas. Jeremías 25, 8 al 12. Por lo tanto, esto es lo que dice Jehová de los ejércitos. Como ustedes no obedecieron mis palabras, voy a convocar a todas las familias del norte, afirma Jehová, voy a convocar al rey Nabucodonosor de Babilonia, mi siervo, y los traeré contra esta tierra, contra sus habitantes y contra todas estas naciones vecinas. Voy a destruirlos y a convertirlos en motivo de horror, en objeto de silbidos y en ruina permanente. Pero cuando se hayan cumplido 70 años, les pediré cuentas al rey de Babilonia y a esa nación, por su error, afirma Jehová, y haré que la tierra de los caldeos sea para siempre un desierto desolado. Referencia: Reino de Dios. Naciones políticas como Asiria y Babilonia devastaron los reinos apóstatas de Israel y Judá. Aunque Dios dice que levanta o trae a esas naciones contra su pueblo condenado, el sentido es similar a cuando el registro bíblico dice que endureció el corazón de Faraón. Es decir, Dios trajo a estas fuerzas agresoras, permitiendo que realizaran el deseo de su corazón al retirar su mano protectora del objeto de su ambición de ellas. A los israelitas apóstatas que tercamente se negaron a someterse a la ley y a la voluntad de Jehová, se les dio a la espada, a la peste y al hambre. Sin embargo, el que esas naciones destruyeran sin piedad a los reinos septentrional y meridional, la ciudad capital de Jerusalén y su agrado templo, no les granjeó la aprobación divina, ni indicaba que tuviesen las manos limpias delante de él. De modo que Jehová, el juez de toda la tierra, podía denunciarlas con justicia por saquear su herencia y condenarlas a sufrir la misma desolación que habían infligido a su pueblo. Si Jehová usó a Babilonia como su siervo para ejecutar su sentencia contra su pueblo, ¿por qué la castigó después? Jehová la usó para ejecutar su sentencia, pero Babilonia actuó con orgullo y crueldad, y no tenía su aprobación. Por eso, Jehová también le pediría cuentas por sus propias acciones y por el daño que causó a su pueblo, sin justificar su maldad ya. Esto me enseña que Jehová puede permitir que una nación cumpla un propósito sin aprobar sus motivos. Babilonia actuó por ambición y violencia. Así vemos que Jehová juzga con justicia y pide cuentas a cada uno por sus actos con imparcialidad hoy. En mi vida y en el ministerio aprendo a no confundir que Jehová permita algo con que lo apruebe. Esto me ayuda a confiar en su justicia y a recordar que cada persona responde por sus propias decisiones, acciones y motivos ante Él, con humildad. La referencia explica que Jehová retiró su mano protectora y permitió que Babilonia realizara el deseo de su corazón. Pero su crueldad no le dio manos limpias ante Dios. Por eso, el juez de toda la tierra la condenó por saquear su herencia al pueblo. ¿Qué perlas espirituales ha encontrado en la lectura bíblica de esta semana? Jeremías 24:2. Jehová distinguió entre los higos buenos y los malos. Esto me recuerda que Él ve más allá de las apariencias y conoce nuestra actitud. Una situación difícil no significa que nos haya abandonado. Puede ayudarnos a demostrar qué hay en nuestro corazón. En la vida y el ministerio, aprendemos a no juzgar las situaciones solo por lo que vemos. Jehová puede considerar valiosa a una persona que está pasando por disciplina o dificultades si mantiene un corazón dispuesto a escucharlo y corregirse. Jeremías 24:5. Jehová consideró buenos a los desterrados de Judá y prometió velar por ellos.
Esto demuestra que una disciplina dolorosa no significa falta de amor. Cuando aceptamos humildemente la corrección de Jehová, podemos confiar en que busca nuestro bien. Esta idea me anima cuando recibo consejo. En vez de verlo como una crítica, puedo preguntarme qué quiere enseñarme Jehová mediante su palabra. Aceptar la corrección con humildad puede protegerme y ayudarme a seguir creciendo espiritualmente. Jeremías 24:6. Jehová prometió edificar y plantar a los desterrados, no derrumbarlos ni arrancarlos. Qué hermosa muestra de su misericordia. Cuando alguien acepta su disciplina, Jehová puede ayudarlo a reconstruir su vida espiritual y darle estabilidad nuevamente. En el ministerio, esta verdad nos ayuda a tratar con ternura a quienes están luchando. Una persona que ha cometido errores no necesariamente está perdida. Si desea acercarse a Jehová, podemos ayudarla con paciencia a reconstruir su fe y esperanza. Jehová no se deleita en ver sufrir a quienes corrige. Su propósito es restaurar a los que responden bien. Por eso, cuando recibimos disciplina, podemos verla como una oportunidad amorosa para fortalecer nuestra amistad con Él y avanzar espiritualmente. Jeremías 24:7. Jehová prometió darles un corazón para conocerlo y volver a Él con todo el corazón. Esto enseña que la verdadera espiritualidad no consiste solo en saber cosas de Jehová, sino en desarrollar una relación profunda que motive una obediencia sincera. En nuestra vida, podemos preguntarnos, ¿estoy sirviendo a Jehová solo por costumbre o porque realmente lo conozco y lo amo? En el ministerio, ayudar a otros a conocer su personalidad puede tocar su corazón y motivarlos a acercarse a Él. Jeremías 24:8. Los hijos malos representaron a quienes persistieron en una actitud rebelde. Esto nos recuerda que Jehová no se deja impresionar por la posición, el prestigio o las apariencias. Lo que realmente cuenta es nuestra actitud hacia Él y su guía. Esta perla me ayuda a examinar mis motivos. Puedo tener una buena apariencia espiritual y, sin embargo, necesitar cambios internos. Jehová mira la realidad del corazón, por eso es sabio aceptar su guía antes de que una mala actitud se arraigue. Jeremías 24:9. Jehová advirtió que quienes persistieran en su mal camino llegarían a ser motivo de vergüenza. Esto demuestra que ignorar repetidamente sus consejos trae consecuencias. Su paciencia es grande, pero no debemos confundirla con aprobación de la maldad. En el ministerio, esta advertencia nos mueve a hablar con respeto y urgencia. No queremos asustar a las personas, sino ayudarlas a comprender que Jehová nos da tiempo para cambiar. Escuchar ahora puede evitar mucho sufrimiento después. La paciencia de Jehová nunca debe hacernos pensar que podemos posponer indefinidamente los cambios necesarios. Si reconocemos una debilidad, actuemos pronto. Su disciplina es una muestra de amor, porque desea que conservemos una buena posición ante Él. Jeremías 24:10. Jehová había advertido repetidamente al pueblo, pero quienes persistieron en su desobediencia sufrieron consecuencias dolorosas. Esta perla nos enseña a tomar en serio los consejos bíblicos ahora, sin esperar a que las malas decisiones produzcan daño. En nuestra vida, obedecer a Jehová no solo demuestra amor, también nos protege. En el ministerio podemos ayudar a otros a ver que sus consejos no son restricciones innecesarias, sino una guía amorosa que puede evitarles dolor y sufrimiento. Jeremías 25:3. Jeremías habló durante 23 años sin dejar de comunicar las palabras de Jehová, aunque el pueblo no quiso escuchar. Su ejemplo nos enseña perseverancia. En el ministerio, nuestro objetivo no es rendirnos ante la falta de respuesta, sino seguir fieles. Esta perla me anima cuando alguien no responde favorablemente en el ministerio. Nuestro esfuerzo no pierde valor porque una persona no escuche de inmediato. Jehová valora nuestra fidelidad y perseverancia, incluso cuando los resultados tardan en llegar. Jeremías 25:4. Jehová envió a sus profetas una y otra vez para advertir al pueblo. Esto revela cuánto deseaba ayudarlo antes de que llegara el juicio.
Sus advertencias nacían del amor y la paciencia, no del deseo de ver sufrir a quienes se habían alejado. En el ministerio, podemos imitar esa paciencia. Quizás una persona necesite escuchar varias veces una verdad bíblica antes de reaccionar. Si seguimos mostrando interés sincero y respeto, estaremos reflejando la paciencia que Jehová mostró con su pueblo. Jehová no se cansó de advertir a su pueblo. Envió a sus siervos una y otra vez. Esto nos enseña cuánto le importa cada persona. En el ministerio, podemos imitar su paciencia y seguir ayudando con amor, aunque algunos tarden en escuchar. Jeremías 25, versículo 5. Jehová ofreció una salida clara: abandonar el mal camino y corregir las acciones. Su deseo era que el pueblo siguiera viviendo. Esto nos enseña que sus consejos buscan protegernos y darnos la oportunidad de corregir el rumbo antes de sufrir. Cuando recibimos un consejo bíblico, podemos preguntarnos qué cambio concreto debemos hacer. En lugar de justificarnos, aceptar humildemente la guía demuestra que valoramos nuestra vida espiritual. Jehová siempre desea ayudarnos a tomar un camino mejor. Jeremías 25, 6. Jehová advirtió que no siguieran a otros dioses ni sirvieran a ellos. Aunque hoy no adoramos imágenes, también debemos cuidar el corazón. El dinero, las metas, el entretenimiento o cualquier deseo podrían ocupar un lugar que pertenece solo a Jehová. Esta perla me impulsa a revisar mis prioridades. Una buena pregunta es, ¿qué ocupa la mayor parte de mi tiempo, energía y pensamientos? Si algo comienza a desplazar las actividades espirituales, conviene hacer ajustes antes de que afecte nuestra amistad con Jehová. Jeremías 25, 7. Jehová dijo que el pueblo no quiso escucharlo, y que aquello resultó en su propia desgracia. Es una advertencia amorosa. Desobedecer a Jehová no lo perjudica a él, sino a nosotros. Escuchar su guía nos protege de consecuencias que podemos evitar. En la vida diaria, algunas decisiones parecen atractivas porque ofrecen beneficios inmediatos, pero Jehová ve más lejos. Cuando obedecemos aunque no entendamos completamente el resultado, demostramos confianza y evitamos daños que quizá después sean difíciles de reparar. La frase «para su propia desgracia» es muy significativa. Jehová no quería perjudicarlos. Ellos mismos estaban escogiendo un camino dañino. Esto nos enseña que sus normas no son una carga, sino una protección amorosa que nos libra de mucho dolor innecesario. Jeremías 25:10. La desobediencia provocaría la pérdida de alegrías cotidianas, como las celebraciones, el trabajo y la luz de la lámpara. Esto nos ayuda a valorar las bendiciones sencillas de Jehová y a no dar por sentado todo lo bueno que disfrutamos cada día. Esta perla me anima a cultivar gratitud. Una conversación familiar, una reunión cristiana, el ministerio o una noche tranquila pueden parecer cosas pequeñas, pero son regalos valiosos. Agradecerlos fortalece nuestro amor por Jehová y nuestro contentamiento. Jeremías 25:11. La tierra quedaría desolada durante un período determinado. Esto demuestra que Jehová puede permitir consecuencias temporales mientras cumple su propósito. Nos enseña a confiar en sus tiempos y a recordar que ninguna situación difícil durará para siempre si confiamos en Él. Cuando atravesamos una etapa difícil, quizá deseemos que termine inmediatamente. Esta perla nos ayuda a ser pacientes. Jehová conoce el momento apropiado para actuar. Mientras esperamos, podemos mantener nuestra espiritualidad fuerte y seguir confiando en Él. Jeremías 25:13. Jehová aseguró que cumpliría todo lo que había anunciado contra las naciones. Esto fortalece nuestra confianza en su palabra. Sus promesas y advertencias no son palabras vacías. Cuando Jehová determina realizar algo, podemos estar seguros de que lo hará. En el ministerio, nuestra confianza en la Biblia se refleja en la seguridad con la que hablamos. No presentamos opiniones humanas, sino el mensaje de Jehová. Esta certeza nos ayuda a enseñar con convicción y a mantener la esperanza incluso en tiempos difíciles.
Las profecías cumplidas fortalecen nuestra fe, porque demuestran que Jehová controla perfectamente el resultado de sus decisiones. Podemos confiar en sus promesas futuras con la misma seguridad. Lo que Él ha dicho siempre merece nuestra plena confianza y paciencia. Jeremías 25:14. Jehová dijo que las naciones recibirían según sus acciones y las obras de sus propias manos. Este principio demuestra su perfecta justicia. Aunque los seres humanos no siempre vean lo que hacemos, Jehová sí lo ve y valora nuestras decisiones correctas. Esta perla me anima a hacer lo correcto incluso cuando nadie me observa. En el ministerio y en la vida personal, nuestra conducta debe estar motivada por el deseo de agradar a Jehová, no por recibir reconocimiento de otras personas. Jeremías 25:29. Jehová recordó que incluso Jerusalén, la ciudad que llevaba su nombre, recibiría disciplina. Esto enseña que llevar el nombre de Jehová no nos hace inmunes a sus normas. Nuestro comportamiento debe demostrar que realmente respetamos la relación que tenemos con Él. Esta perla me ayuda a evitar la confianza excesiva. No basta con identificarnos como siervos de Jehová, debemos demostrarlo mediante nuestras decisiones. Una buena reputación espiritual se conserva cuando nuestras acciones están de acuerdo con lo que enseñamos a otros. Jeremías 25:31. Jehová es el juez de toda la humanidad y pide cuentas a los malos. Esta verdad nos da tranquilidad, porque su justicia es perfecta. Aunque algunas injusticias parezcan quedar sin respuesta, podemos confiar en que Jehová las ve y actuará en el momento correcto. En nuestra vida, esta verdad nos ayuda a no permitir que la injusticia nos llene de amargura. Podemos dejar el asunto en manos de Jehová y seguir haciendo lo correcto. En el ministerio, también podemos mostrar que su justicia ofrece verdadera esperanza. Saber que Jehová personalmente juzgará a la humanidad nos permite mantener la calma ante situaciones injustas. No necesitamos tomar la justicia en nuestras manos. Podemos confiar en que Él conoce todos los hechos, examina los corazones y actuará con absoluta justicia. ¡Qué bonitas lecciones nos deja esta lectura! Jehová no solo observa nuestras acciones, también mira nuestro corazón y desea ayudarnos a mejorar. Los higos buenos nos recuerdan que aceptar su disciplina puede producir buenos resultados. Que esta lectura nos motive a escuchar siempre su voz, confiar en su guía y seguir acercándonos a Él con todo nuestro corazón.